Valdés y Pascuala Domínguez, a quienes tú conoces. Así que eso. Bueno, como siempre, si pueden poner las pantallas encendidas, quienes no tengan problemas de conexión y cosas así, es mejor, porque así Ignacio puede mirar las caras a la gente, ¿no es cierto?, y tener alguna reacción. Eso, pues. Eso, José Ignacio. Así que la clase es hasta, como la facultad siempre, por 1 hora 20, así que termina en teoría a las 11:50. Así que muchas gracias y los dejo con José Ignacio. Perfecto. Bueno, primero gracias a Pancho por invitarme. Obviamente un lujo poder enseñar, o sea, hacer una clase en este curso. Así, como decía Pancho, feliz si algunos pueden poner las cámaras porque está hay poca interacción, ¿sí, no? Y nada, además en general, lo que voy a hacer es mostrarles como un poquito mi trabajo, que es, o sea, mi investigación. Voy a tratar de ponerlo como en el contexto del curso, conectando con cosas que yo creo que son importantes sobre evaluación de impacto y sobre cómo la evaluación de impacto afecta a las políticas públicas. Pero los papers yo lo he presentado un montón de veces, entonces como que lo ideal sería que tengamos más una conversa que una presentación. Y en ese sentido, por favor, interrumpan cuando quieran nomás. O sea, yo probablemente no voy a estar viendo el chat mucho, pero pueden simplemente hablar o levantar la mano, lo que quieran, y así pues tenemos más una conversación que una presentación. Eso. Bueno, o sea, me imagino que entre Pancho, la Mane y la Pascuala ya les han hablado harto de evaluación de impacto, no solo de eso, pero harto. Y hay varias cosas como que quizás ya las tienen o convencidos o ya simplemente no lograron convencerlos, pero uno es que evaluar las políticas importa, ¿no es cierto? Hay una serie de políticas que no salen bien y levantar evidencia sobre eso es importante para cambiarlas. Hay otras políticas que salen bien y levantar evidencia sobre eso es importante para replicarlas, ¿no es cierto? Y la calidad de la evaluación también importa. O sea, no cualquier evaluación es informativa. Si uno usa malos métodos o malos datos o no sabe interpretar bien las evaluaciones, la utilidad de ese proceso no es tan alta, ¿no es cierto? Y después hay una tercera como cosa que es como, sí, pero muchas veces es difícil, ¿no es cierto? Los objetivos, por ejemplo, uno va a hablar con el gobierno para evaluar un programa y te dicen, no podemos generar un grupo de control acá por diversos motivos, ¿no es cierto? Una posibilidad es, no, tenemos que implementar para todo el país ahora. O no podemos, si estás pensando en una evaluación experimental, no podemos aleatorizar, sería injusto. Y hay que tener una serie de discusiones para poder convencer al gobierno de generar un ambiente de evaluación. También es difícil levantar financiamiento, es difícil levantar datos, hay una serie de barreras. Después, al evaluar, hay una serie de cosas que pueden salir mal. O sea, yo trabajé con Pancho en JPAL y hay un riesgo constante de que las evaluaciones se cayeran, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, puede que los datos se levanten mal, o puede que la implementación del programa no sea como era esperada, etc. Entonces, hay harto riesgo. Y después, incluso si todo te sale bien, es difícil después llegar con resultados al gobierno o al Congreso y convencerlos de que, ¿no es cierto?, hay que cambiar las cosas de una determinada forma. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos políticos ya pasaron, ¿no es cierto? Uno llegó muy tarde con los resultados, o porque quizás la recomendación no es muy popular, ¿no es cierto? Entonces nada, o sea, hay un montón de cosas acá. Lo que yo quería como tocar es como un poco desde el punto de vista de la investigación, cómo hacer lo mejor posible cuando uno empieza a hacer evaluación de impacto. Perdón. Sí, yo sé que en el contexto de la clase no hablaron solamente de evaluación de impacto, sino que también hablaron de cómo hacer políticas, de cómo dialogar con políticos, con organizaciones, etc. Acá yo voy a hablar solamente desde el punto de vista del investigador, ¿ya? Y lo que quería decir es como mi visión, y acá Feliz y Pancho opinan, porque yo creo que él tiene una visión bastante más desarrollada que la mía, eh, o ustedes también. Es que es bueno combinar tres cosas. Lo primero son datos, ¿no es cierto? Evaluar es medir y sin datos no podemos medir. Entonces es importante que hayan datos y en ese sentido Chile es un país que está bien avanzado, porque los datos administrativos son buenísimos a nivel mundial. O sea, hay mucho, es como muy, a mí me genera mucho orgullo ver que hay veces que uno ve papers como publicados en revistas buenas o proyectos avanzados que no tienen ni un coautor chileno. O sea, la gente está yendo a Chile a estudiar políticas públicas en Chile, básicamente porque las instituciones como que hacen sentido. O sea, lo que uno aprende en Chile después lo puede llevar a otro lado, pero también por los datos. O sea, las instituciones del gobierno son abiertas a compartir los datos, te apoyan en la investigación, después reciben tu feedback, lo implementan o no, esa es otra discusión, pero bueno, datos es una primera cosa que es como una precondición para evaluar, ¿no es cierto?
Pero después uno no solo con datos puede hacer algo, ¿no es cierto? Uno no es como ya voy a calcular unos promedios ahora, o voy a hacer unas regresiones. Hay que tener como un diseño para la evaluación de impacto que va acompañado con métodos. Ustedes vieron diferencia en diferencias, vieron regresión discontinua, vieron experimentos, matching, etc. Es decir, hay una serie de metodologías que se han ido desarrollando para evaluar impacto y que como que varían un poquito en calidad, pero lo que uno tiene que hacer es para cada escenario en que se encuentra, buscar la mejor metodología posible. ¿Y qué es lo que la metodología te da junto con la variación? Y con la variación me refiero como a la política misma. Te permite, te da credibilidad, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una buena metodología y un buen diseño de la evaluación, eso hace que los resultados sean creíbles. Y eso es importante cuando uno quiere como jugar el juego con los políticos y también con los otros académicos, de persuadir a la gente. Es decir, mira, estos resultados, o sea, son importantes, no solo eso, sino que además están, o sea, están buenos, son correctos, ¿no es cierto? Entonces me podéis creer. ¿Ya? Y después, lo que yo veo que es como que falta, ¿no es cierto?, para sacarle el máximo provecho a las evaluaciones, es teoría. Y esto puede ser teoría económica, dado que están como en la Facultad de Economía, pero también puede ser otras teorías. Uno puede pensar en teoría en pedagogía, si es que estáis haciendo estudios en educación, o teoría, qué sé yo, de psicología, si es que están haciendo estudios, no sé, en otras áreas, crimen, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve la teoría? Es para imponerle una interpretación a lo que los datos te digan. Ustedes corren una regresión usando los buenos datos, ¿no es cierto? Usando buena variación y buenos métodos, y después tienen que decir qué significa este numerito que salió. Con la teoría ustedes pueden empezar a entender qué significa, ¿no es cierto? Si están haciendo, evaluando un, qué sé yo, un programa de capacitación laboral y ven un determinado efecto en salarios, van a poder interpretarlo no simplemente viendo los coeficientes, sino que diciendo ya, ¿cómo va a cambiar esto la productividad de los trabajadores? ¿No es cierto? Ah, probablemente la va a subir, por lo tanto deberíamos ver que el salario suba. Eso no están usando datos para hacer ese argumento, ¿no es cierto? Están usando teoría que les enseñaron en otra clase probablemente. No solo interpretación, también la teoría te da dos cosas más. Una son contrafactuales. ¿A qué me refiero con contrafactuales? Ustedes, si tienen una teoría en mente, pueden empezar a pensar ya, ¿qué hubiera pasado si es que esta política se hubiese implementado de otra forma? Si es que, por ejemplo, se hubiese implementado a nivel nacional en vez de a nivel local, si es que se hubiese implementado por ejemplo, para otra población, etc. Cosas de ese tipo se pueden hacer una vez que uno tiene como un marco teórico y uno puede o especular, es decir, con el marco teórico especular, mira, las cosas pueden ir para este lado porque la teoría lo sugiere así, o pueden de hecho llevar el marco teórico a los datos y también cuantificar esos argumentos. ¿Ya? Eso es un poco lo que les voy a mostrar en lo que viene. Y lo tercero que yo encuentro choro es como, o sea, tampoco es una garantía, pero uno puede obtener algo de lo que se llama validez externa, que imagino también lo han conversado. Que es decir, uno hace una evaluación, por ejemplo, en Talca, sobre un programa de capacitación laboral, y lo primero que te preguntan es, pero ¿qué aprendemos sobre lo que va a pasar en Antofagasta? ¿Cachai? Si Talca y Antofagasta son mundos distintos. Entonces uno para tener validez externa tiene que tener uno como que el programa esté bien documentado, ¿no es cierto? Que las instituciones sean razonables y uno puede decir, mira, estas instituciones se repiten en otros lugares, entonces esperaría que funcione similar en otros lugares, pero también con teoría. O sea, si lo que aprendemos no es solamente un beta, así un coeficiente, sino más bien que la capacitación laboral afecta a los salarios de tal forma debido a tal mecanismo, entonces podemos empezar a extrapolar quizás a otros lugares y a decir, mira, con lecciones de Chile, vamos ahora a diseñar políticas en Paraguay y cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, y un poco, o sea, no sé si vieron las críticas de Deaton a las evaluaciones experimentales. No Bueno, mucho. Deaton es un economista relativamente famoso, se ganó el Nobel hace un par de años, y él, o sea, yo encuentro que ha sido casi como que injustamente crítico con las evaluaciones experimentales, por lo menos en el tono. Las evaluaciones experimentales, todos como están de acuerdo que metodológicamente son súper sólidas, ¿no es cierto? Y eso me imagino que fue el mensaje que les dio Pancho. El punto de que él hace es como, no, la gente salió a la calle básicamente a hacer evaluaciones experimentales como loco, sin una teoría como sólida detrás. Entonces la validez externa de esas evaluaciones experimentales es bajita. Y mi reacción es, mira, como que estas cosas en verdad no son sustitutos. O sea, yo no puedo tener un modelo sin variación y sin método. Y no puedo tener variación y método. O sea, puedo tenerla, ¿no es cierto? Pero con un modelo, con una teoría, eso se enriquece. Entonces, lo que como mi visión acá es que estas tres cosas van a ser complementos y no sustitutos. Es decir, si yo logro tener las tres en mi estudio o en mi, digamos, en mi portafolio, probablemente el provecho que le va a poder sacar a
evaluación de impacto va a ser mayor que si es que me enfoco, por ejemplo, sobre las dos primeras, o si es que hago una evaluación solo sin datos, ¿no es cierto? Que eso es como un enfoque más antiguo, quizás en los 80 hacían evaluaciones sin datos de las cosas, ya no es tan aceptado. Y así, ¿no? Entonces, nada, lo que voy a tratar de hacer es... Ignacio, ¿te puedo Sí. hacer una pregunta? No, quizás para que le contéis a la gente, porque esto ha salido como en la conversación, en particular validez externa. O quizás va a tomar con los ejemplos que va a discutir después o algo, cómo usar esta idea de la teoría para pensar la validez externa de una evaluación, así como en concreto? Así como, ¿cómo lo pensarías tú? ¿Qué sugerencias darle a la gente? O sea, claro, en los ejemplos voy a hablar un poquito de eso. ¿M? Pero el punto es básicamente, yo creo que no, o sea, cuando uno lee algo, como que la lección que se lleva sea así, los efectos de lo que pasó a nivel local, pero también algo más general, que hay algún aprendizaje más general que yo pueda aplicar a otros escenarios, ¿no es cierto? Entonces, o sea, y la palabra clave ahí son en general los mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué encontré este efecto? ¿Mm? Y, no sé, o sea, si es que uno piensa el programa de capacitación laboral, para volver a ese ejemplo, si es que uno estima, ¿no es cierto?, usando datos, variación y métodos, un efecto positivo de capacitación laboral sobre salarios, no necesariamente tenemos una explicación ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podrían haber dos explicaciones. Una es algo como lo que se llama el sheepskin effect, que es decir, no, la gente que tiene más diplomas le pagan más. Es como que los empleadores vieran los diplomas, ¿cachai? No les importa tanto si eres bueno o malo para trabajar, o si eres productivo o no, sino que los diplomas. Y otra explicación sería, no, en verdad este programa tiene un impacto en tu productividad, uno llega a la pega, el empleador es capaz de observar ese aumento, y ese aumento en productividad, y por lo tanto te paga un salario mayor. Y entender cuál de esos dos puede depender, o sea, puede ser relevante, ¿no es cierto?, para ver si es que implementamos nuestra política. O sea, por lo pronto, desde un punto de vista social, nos encantaría que la explicación fuera la segunda, ¿no es cierto?, no la primera. Es decir, que fuera productividad y no simplemente como un efecto como de señalización. No sé si eso responde a la pregunta, pero voy a tratar de volver a eso en los dos ejemplos que voy a ver en el resto de la clase. No sé si el resto tiene preguntas. Este es un buen momento para parar. Bueno, sigamos. Entonces, ya, lo que voy a hacer es, les voy a mostrar dos papers míos más o menos en corto. La idea va a ser, de nuevo, ver cómo, tratar de entender los papers como en el contexto de esta lámina, y a la vez tratar de contar los papers que yo lo encuentro interesante en sí mismo. Los dos papers creo que ilustran un poco la importancia de evaluar, porque los dos papers tienen algo de consecuencias inesperadas de las políticas, como que las políticas tenían muy buenas intenciones por un lado, pero se les escaparon las consecuencias por otro. Entonces, menos mal que evaluamos para que podamos corregir. No es claro que se van a corregir, pero eso es otra discusión, ¿no es cierto? También tienen mucho de datos y los dos van a tener como que, van a mostrar que la teoría importa. ¿Mm? Ya, lo primero, este es un paper sobre lo que se llama la TMC en Chile, la tasa máxima convencional. ¿Alguien la conoce o no? ¿Sabe lo que es? Bueno, entonces, la TMC es básicamente en el mercado del crédito, y esto viene desde Babilonia, o sea, desde Babilonia que están implementando lo que se llaman tasas máximas, es decir, a veces los bancos o los prestamistas son usureros, ¿no es cierto? Esa es la palabra que se usa como históricamente, y por lo tanto cobran tasas muy altas por el crédito. Y los reguladores, en todas estas sociedades históricamente, han puesto precios máximos. Esos precios máximos hoy día existen como en 80 países. Entonces es una política súper popular. La idea es decir, mira, en verdad estos bancos o prestamistas están cobrando tasas que son demasiado altas y ponen a la gente en aprietos, ¿no es cierto? O sea, pagar tasas del 30-40% anual es demasiado alto. Entonces mejor bajémoslo y así nos aseguramos que la gente pueda acceder a crédito a tasas más bajas. ¿Ya? Lo interesante es que el mercado financiero es un mercado que se ha desarrollado súper harto. O sea, ustedes me imagino se dan cuenta que hoy día es algo súper tecnológico, súper personalizado, donde el banco les manda, no sé si ustedes todavía, pero les van a empezar a llegar en un par de años, ofertas que son personalizadas. Te dicen, Mateo, te va a llegar esto porque, no sé, pues tu ingreso es tal, y te vamos a dar una tasa súper buena,
Después van a decir, qué sé yo, Sofía, a ti te vamos a dar un crédito más largo por tal y tal cosa. Como que está súper personalizado. Y por otro lado, vemos que estas regulaciones son súper poco personalizadas. Es decir, con Mateo y Sofía siendo distintos, igual les van a poner la misma tasa máxima. Y ese como desfase entre la sofisticación de la política y la sofisticación con que funciona el mercado puede generar... Oh, se me cayeron las láminas. Espérame. Pregunta, Sí, quizás puede ser un poco personal. ¿Por qué dedicarse a evaluar? bueno, esa es una buena pregunta. Me imagino que es bastante personal, ¿no es cierto? En el sentido, o sea, yo te puedo Oh, contestar porque es mi caso, pero es como lo mismo, es como por qué elegir carrera o por qué, o tú lo estás pensando de forma distinta. no, en general, lo que se te ocurre. No, en mi caso sentí que, o sea, me acuerdo un cuarto medio, pensando qué carrera elegir, yo estaba entre arquitectura y comercial, y encontré que comercial tenía la posibilidad de generar como o sea, impactos a un poquito mayor escala. O sea, en arquitectura uno tiene impactos también, pero a escala como chica, a escala como de hogar, ¿cachai? O de barrio. Y sentía que desde economía uno podía generar impactos más grandes. Y creo que dentro de economía, un lugar en que uno puede tener impactos más grandes que en otro, es en el mundo como de evaluar políticas y entender cómo mejorar el desempeño de, no sé, pues, de los hogares y de las políticas públicas. Y ahí, o sea, ahí como que decidí estudiar economía y en particular dedicarme a cosas de este tipo. ¿Tú cómo lo estás pensando tú? No, es que es interesante, pero no, como que me interesan varias cosas, entonces no, no sé por dónde agarrarlo así. Si tenía tu visión es como, piensa en esto. Pancho, ¿me podrías dar, perdona, para compartir de nuevo? ¿Sí? ¿Al mismo de antes? Sí, J y Cuesta. Acá. Ya. Eh, Ahí. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta, Pancho? Parecida a la tuya. No la había- eh, quizás agregar que, sí, es como parecido a lo de Ignacio, yo creo. Quizás agregar que lo encuentro intelectualmente desafiante también, ¿ya? O sea, yo creo como que uno, y como que es bien, ¿cómo decirlo? Líquido, ¿ya? O sea, es como, yo me acuerdo una vez me hicieron una entrevista en una cuestión de JPAL y yo decía que yo tengo la sensación de que dedicarse a esto de, yo diría más que valor impacto, que en cierto sentido no creo que Ignacio, por ejemplo, se dedique a valor impacto, se dedica a hacer preguntas de micro aplicadas, ¿no es cierto?, amplias, que en cierto sentido es como los médicos que están en la urgencia o en la UTI, ¿cachai? Así como que les llegan problemas complicados, diversos, y uno tiene que tener como un pool de herramientas interesantes para contestar, eso, quizás para complementar nomás lo tuyo, por ejemplo, no sé, podría Ignacio, imagínense, nos va a hablar de farmacéuticas y bancos, ¿no es cierto? Que es un poquito más amplio que decir que él está dedicado, no sé, a evaluar el impacto de cómo los remedios mejoran la calidad de vida, no, él tiene un marco conceptual, ciertas habilidades, no ciertos conocimientos, no cierto, después de muchos años de estudio que permiten aplicarse a distintas partes. Yo eso lo encuentro choro de estar metido en esto, así en el sentido como micro aplicada, amplio, desarrollo económico, organización industrial, que quizás es lo que estáis tú más metido, Ignacio. Eso sería. Sí. Eso y quizás también como que me imagino que, o sea, hay como una percepción, ¿no es cierto?, que no, los académicos están como en su nube, ¿no es cierto? Y hay como un espacio, creo que como que JPAL en ese sentido hace súper harto la pega, y es bastante, o sea, y cada vez más gente, creo, que es de comunicar, ¿no es cierto?, los mundos prácticos y más académicos, que creo que lo está poblando gente que está interesado en estas preguntas. Y creo que, como dice Pancho, no solamente como desde evaluación de impacto pura, sino que de investigar preguntas que son aplicadas, ¿cachai? Que no son un modelo teórico o una cuestión súper alejada de la realidad. Creo que cada vez hay más interés, incluso desde academia. O sea, la gente en academia hoy día está valorando
que las cosas sean relevantes desde un punto de vista de política pública. Entonces, y poblar ese espacio creo que es útil, creo que es como muy bueno para la sociedad. Ojalá. Buena pregunta, gracias. Bueno, perdonen porque se cayeron las láminas, pero ya estamos de vuelta. Entonces ya, como conceptualmente, como tratando de, antes de entrar a nada, ¿cachai? Antes de abrir la base de datos, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Entonces, en el fondo tenemos consumidores y bancos que están como, ¿cachai? Uno trata de vender créditos a precios altos, el otro trata de tener crédito a precios bajos. O sea, en principio no es muy distinto a los mercados que vemos siempre de oferta y demanda. Después vamos a ver que es un poquito distinto, pero bueno, partamos así. Uno dice, bueno, ¿qué puede hacer la tasa máxima por los consumidores? Bueno, los puede proteger, ¿no es cierto? Ese es como el argumento que usan generalmente los políticos. Y de hecho no los traje hoy día en las slides, pero tenía una lámina con como las citas de distintos actores del sistema. Y era súper interesante, porque efectivamente tenía al senador Tuma diciendo, no, esta tasa va a permitir que los hogares accedan a crédito a precio más bajo. Pero después venía José Gregorio, que quizás lo conocen, expresidente del Banco Central, hoy día es decano de la Facultad de Economía de la Chile, diciendo, sí, es verdad eso, pero ojo, porque si somos muy agresivos, lo que vamos a hacer es achicar la oferta de crédito, vamos a terminar perjudicando y no ayudando a los hogares. Entonces, como que el trade-off está muy claro al momento de discutir la política. Todo esto fue durante la discusión, antes de que fuera aprobada, ¿ya? Entonces, por un lado podemos proteger a los consumidores, y les quitamos renta a los bancos y se las damos a los consumidores, ese es como el lado bueno. Por otro lado, lo que dice de Gregorio, si somos muy agresivos, entonces le vamos a pegar, digamos, a los costos de los bancos. Vamos a ver un grafiquito después, y eso va a hacer que, digamos, que haya una pérdida social respecto del equilibrio inicial incluso. ¿Ya? Entonces, la oportunidad que se presentó de trabajar en esto en Chile, de hecho hay harta gente trabajando en otros países, en Kenia, en Estados Unidos mismo, porque hay muchas de estas leyes a nivel local, en lo que se llama el payday lending, que son estos negocios chicos que prestan plata súper cara. Y no solo había variación de política en Chile, porque hubo una reforma grande en 2013 que les voy a mostrar, sino que además habían unos datos espectaculares. O sea, la Superintendencia de Bancos, que ahora se llama la CMF, ¿no es cierto? La Comisión del Mercado Financiero, tiene datos administrativos en que uno puede ver cada crédito que se cursa en Chile. Para cada crédito uno ve la tasa, el monto, el plazo, las características del deudor, y además ve cómo el crédito se paga durante el tiempo. Es súper detallado, súper bueno, y ellos tienen una buena estrategia de trabajo con investigadores. Ellos te machean o sea, te emparejan con un investigador interno, que en este caso es Alberto, mi coautor, y uno trabaja como uno a uno con esa persona. Entonces es súper bueno porque ellos tienen mucho conocimiento de las bases de datos, de cómo funciona el mercado, etc. Y a la vez la CMF con eso se asegura de tener un retorno. Yo creo, no, o sea, quizás Pancho acá tiene más experiencia, pero mi impresión es que muchas veces investigadores vienen al gobierno, ¿no es cierto? Dicen, no, vamos a hacer un estudio, esto va a ser súper útil, y después se van y nunca más se escucha de ellos. Yo creo que es importante para un gobierno como el chileno, que está generando datos súper buenos y que está haciendo un esfuerzo de eso. Igual los usan, no es como que sean solamente para investigación, los usan para regular, los usan para monitorear, pero que después, si hacen estos convenios de investigación con investigadores, después tengan algún retorno. Y eso es, por lo menos mándame un informe, por lo menos ven a presentar y dame recomendaciones, ¿no es cierto? Así que, o sea, si ustedes están mañana en posición de gobierno, deberían ser exigentes en ese sentido. Y exigentes no por ser como ladilla, ¿cachai? Sino más bien por en verdad sacar el retorno a esta colaboración, que tiene potencial. Ya, entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Va a tener dos pasos. El primero, una evaluación de impacto. Entonces acá vamos, como evaluación de impacto pura, ¿qué hizo la política? Y segundo, vamos a decir, ya, dada esta evaluación de impacto y las cosas que encontramos, ¿podemos con teoría aprender más? Y yo les voy a decir qué es lo más que vamos a poder aprender. Entonces, déjenme mostrar la reforma. Esto está en montos en dólares, pero eso lo voy a dar en UF. Y esta es lo que era la tasa máxima antes de diciembre de 2013. Es decir, para créditos bajo 200 UF, esto es bajo 200 UF, la tasa máxima era como 55% anual. O sea, eso es súper alto. ¿Ya? Eso de hecho no era, no era una restricción activa para el mercado del crédito, le sobraba. ¿Ya? Mientras que para créditos sobre 200 UF, la tasa máxima era como 25%. Lo que dijeron los políticos, esto fue durante el primer gobierno de Piñera, esto fue como una ley entiendo que el que estuvo bien involucrado fue Salvador Valdés,
dijeron, mira, en verdad esta está demasiado alta, queremos bajar un poquito esta tasa para asegurar que no hayan consumidores como por allá arriba, ¿no es cierto?, que estén recibiendo tasas tan altas. Y lo que hicieron fue decir, ya, entonces en los próximos 2 años vamos a bajar las tasas para estos dos grupos sustancialmente. En particular, las bajaron en 17 y 24 puntos porcentuales, de manera que a fines de 2015, la tasa máxima para la gente bajo 50 UF era como 35%, y la tasa máxima para la gente entre 50 y 200 UF era como 30%, es decir, las bajaron en. Las acercaron bastante a las tasas para la gente sobre 200 UF, pero no llegaron hasta allá. ¿Y por qué la diferencia? Básicamente porque la gente que saca créditos más chicos es en general de un perfil más riesgoso que la gente que saca créditos más grandes. Entonces estaban un poco reconociendo que para los bancos también puede ser más costoso prestar en estos créditos más chicos, y por lo tanto vamos a dejar la tasa un poquito más alta para evitar un poco lo que decía Gregorio. O sea, estaban escuchando las partes. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá en términos de la evaluación de impacto es explotar esta variación. Vamos a decir, tratemos este grupo como el grupo de tratamiento y tratemos este grupo como el grupo de control. El grupo control, y vamos a ver por qué esto no es perfecto, por qué no es perfecto. El grupo control básicamente se mantuvo recto, ¿no es cierto?, durante el periodo, mientras que el grupo de tratamiento partió acá y después terminó acá. Entonces vamos a decir, ¿cuál es el impacto de haber bajado todo eso en la tasa máxima, usando a este grupo como grupo de comparación? ¿Ok? Entonces, antes de lanzarnos con esto, pensemos un segundo como ya, pero ¿qué queremos aprender de acá? Entonces, la primera es como, yo imagino que todavía se enseña en la Católica, como en el 101, me imagino, Introducción a la Economía, que los precios techo como que no ayudan mucho, ¿no es cierto? Yo me acuerdo también, yo tuve esa clase con Carlos Williamson, y me enseñó eso, con un precio techo no podía ayudar. ¿Y cuál era el gráfico que hacían? Era, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, precio y cantidad en el mercado, acá ponemos cantidad, acá ponemos precio, tenemos una curva de demanda acá, tenemos una curva de oferta. En ese caso, asumimos competencia perfecta, sabemos que este va a ser el precio, sabemos que esta va a ser la cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un precio techo que es muy alto, y lo ponemos, ¿no es cierto?, acá arriba, ¿va a tener algún efecto? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se va a seguir transando un precio más bajo, es decir, el precio techo va a ser irrelevante en ese caso. ¿Qué pasa si es que ponemos un precio techo acá abajo? Bueno, en ese caso vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Porque a ese precio la gente va a querer un montón del bien, pero los oferentes, los bancos en este caso, van a querer ofrecer solamente un poquito de eso, ¿no es cierto? Y vamos a tener que todo esto de acá va a ser lo que Carlito Williamson me decía que se llamaba pérdida social, ¿no es cierto? Entonces, claro, en ese mundo es difícil pensar que un precio techo nos puede ayudar. Sin embargo, ¿qué pasa si agregamos como poder de mercado? Pensemos ahora, vámonos al otro extremo y nos vamos desde competencia perfecta al caso de un monopolio. En ese caso, ¿no es cierto?, vamos a tener de nuevo precio, cantidad, vamos a tener la misma curva de demanda acá, vamos a tener el costo marginal, ¿no es cierto?, y vamos a tener acá lo que se llama el ingreso marginal, ¿cierto? En ese caso vamos a tener que el precio va a ser este, y los bancos van a estar ganando un margen sobre el costo, ¿no es cierto? O sea, ese es el precio monopólico, esa es la cantidad monopólica. Entonces, ¿qué pasa si es que ahora ponemos un precio techo? Bueno, de nuevo, si lo ponemos muy alto no va a pasar nada, ¿no es cierto? Ahora, si lo ponemos por acá, estamos mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a ese precio los bancos todavía van a estar dispuestos a producir, ¿no es cierto? Los consumidores van a poder consumir más, entonces vamos a llegar hasta acá, y vamos a recuperar parte de la pérdida social del monopolio. En particular, ¿no es cierto?, vamos a recuperar todo esto, que antes era pérdida social bajo monopolio, y ahora ya va a dejar de serlo, ¿ya? Entonces hay potencial. Ahora, de nuevo, si es que somos muy agresivos, y ponemos el precio techo por acá, estamos perdidos, ¿no es cierto? Perdón. Estamos perdidos. Y de nuevo vamos a equivocar. ¿Ya? Entonces, el objetivo de estos gráficos es simplemente decir, mira, si estamos en este mundo, no tenemos ni siquiera que evaluar. Sabemos que esto va a ser malo. Ahora,
si tenemos presunciones de que estamos en este mundo, de que estamos en un mundo con poder de mercado, que pese que hayan, no sé, en el caso de Chile, 15 bancos, la competencia no es como competencia perfecta, entonces tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque podemos encontrar o efectos positivos o efectos negativos, y lo que encontremos podría ser útil para después decirle a la CMF o al Congreso, tienen que conversar entre ellos después, oye, podrían ajustar un poquito esta tasa, porque si la suben un poco o la bajan un poco, los efectos van a ser mejores. ¿Ya? Y eso es como lo que motiva el proyecto. Entonces, ¿qué efectos puede uno buscar? Bueno, lo primero es protección, que es lo que decíamos antes. O sea, como consumidor me quedo en el mercado, pero recibo un precio más bajo. Segundo, hay exclusión, que eso es la preocupación. Entonces, como la tasa máxima ahora es muy baja, todos los bancos me dicen, perdona compadre, pero no nos dan los números contigo, y me mandan para la casa. Tercero, hay inclusión, que esto es gente que antes decía, no, a las tasas esas altas que hay, yo no voy al mercado, pero como ahora la tasa es más baja, voy a ir al mercado. Es decir, esto puede traer gente nueva al mercado que no iba al mercado porque las tasas estaban muy altas. Y tercero, cuarto, va a haber gente que va a estar no afectada. Es decir, gente que es inframarginal y que va a seguir recibiendo las mismas tasas que antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el paper? Como dije antes, primero, usar esta reforma para evaluar la política. Segundo, con esa variación y esos datos, evaluar la política, vamos a decir cosas sobre qué pasan con los precios, qué pasa con las cantidades, qué pasa con la composición de riesgo, dónde están los efectos. Después vamos a decir que hay heterogeneidad, ¿no es cierto?, a través de consumidores, son los consumidores de mayor o menor riesgo los que se ven perjudicados o beneficiados acá. Después, motivados por esa evaluación de impacto, vamos a entrar en una segunda etapa, en que hoy día les voy a mostrar sobre todo los resultados para que vean como lo que uno puede sacar de esto. Es harto trabajo llegar ahí, pero una vez que uno lo tiene, es bien interesante después hacer el análisis. Vamos a decir algo sobre bienestar, que eso es como bien interesante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el accidente del consumidor una vez que uno pone uno de estos precios techo? Vamos a decir algo sobre la importancia de la competencia, motivado un poco por los gráficos que les acabo de mostrar. Y después vamos a decir, ya, pero yo les dije esto, el gran problema viene de que la tasa es muy simple para un mercado muy complicado. ¿Por qué no le damos más grados de libertad al regulador y lo dejamos hacer una tasa un poco más compleja? En particular, podríamos pensar en hacer la tasa en función del riesgo. Y eso, o sea, políticamente no es lo más atractivo, pero hay muchos otros mercados en que las cosas se hacen así. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de seguros de salud, Obamacare, que probablemente han escuchado de él, está organizado con subsidios que son en base a tu estado de salud. Y si eres más riesgoso, tienes más subsidios, y si eres menos riesgoso, etc. Y por último, vamos a tener también un poquito de evidencia en base a encuestas sobre lo que hace el crédito por estas familias. Para entender un poco, yo les voy a dar un número de bienestar, pero para entender un poco qué es lo que ese número esconde, o cuáles son las cosas que digamos que empujan ese número a ir en las direcciones que medimos. ¿Ya? Bueno, déjenme mostrarles un poquito. Y si hay preguntas, por favor, párenme, ¿eh? Si no, nos vamos a aburrir todo. Ya. Vamos a estar enfocados en lo que se llama el mercado de crédito consumo. Es decir, esto no son líneas o tarjetas, son estos créditos en cuotas, que son súper populares en Chile. Imagínense que cada año se firman más de 1 millón de estos créditos por un monto de como $7,5 billones. Es harta plata. ¿Qué son estos contratos? ¿Cómo se ven? Bueno, el contrato promedio, así como si uno ve como el promedio de los datos, son como 3,5 millones de pesos, o bueno, 3 millones ahora quizás. No, perdón, 4 millones. Por ahí, por 3 años, ¿ya? Y a una tasa del 23%, que es relativamente alto. O sea, si comparan, por ejemplo, con las tasas de crédito hipotecario, las tasas de crédito hipotecario son entre el 3, el 5, el 2, el 6, como que históricamente han estado por ahí. Y estas tasas son del 23 anual, son bien altas. Y eso es porque el riesgo es un poquito más alto en este segmento, o bastante más alto, ¿cachai? Entonces, los bancos van a hacer una estrategia de poner precios que es súper heterogénea. Es decir, van a ver a la gente, van a ver su ingreso, van a ver, por ejemplo, no sé, distintas cosas. Hay cosas sobre las que no se puede poner precio, pero otras que sí. Van a ver su comportamiento de pago anterior, etc. Y le van a poner básicamente a cada consumidor un precio distinto. No a cada consumidor, pero van a armar como segmentos. ¿Ya? Eso es importante, porque van a haber segmentos que van a ser los de precio alto, a los que esta tasa le va a pegar fuerte, y segmentos de precio bajo, a los que no les va a pegar. ¿Ya? ¿Cómo es el mercado acá? Bueno, hay básicamente, o por lo menos han habido un par de fusiones, pero en el momento del estudio habían 15 bancos,
un poco concentrado. O sea, los top 3 de los bancos tenían más del 50% de participación de mercado y los top 9 tenían básicamente el mercado completo. Y estos son todos los bancos que ustedes conocen. ¿Ya? Y después los datos. Les dije que los datos eran espectaculares y la verdad es que lo son. Esto no es algo propio solo del sistema del crédito en Chile. Si van al sistema, por ejemplo, de seguros de salud es lo mismo, si van a educación es lo mismo, en pensiones también hay súper buenos datos, etcétera, etcétera. O sea, Chile ha generado como una infraestructura de datos súper buena que ha hecho que haya mucha investigación y se estén como haciendo muchos estudios muy interesantes en base a esos datos. Entonces, acá yo voy a usar 3 bases de datos. La primera es una que yo llamo de los deudores potenciales. Y eso es cualquier persona mayor de edad en Chile que tenga una cuenta, una cuenta corriente o más. ¿Ya? Y vamos a decir, esas son las personas que son sujetos de crédito y que vamos a ser como sujeto de crédito para el estudio. Esto puede ser, no sé, la mitad de la población o un poquito menos. ¿Ya? Pero son hartos millones de personas. Y para esas personas, lo que uno puede hacer en los datos es seguirlos mes a mes y ver cómo está su situación crediticia. Yo puedo decir ya cuántos créditos tiene, los está pagando, a qué tasas, etc. ¿Ya? Después, para ese como marco muestral, uno puede ver cada mes si es que el consumidor aplica. Con aplica me refiero a solicita un crédito. Es decir, va a un banco, se sienta con un compadre y le dice, oye, necesito un crédito de tal y tal condición, ¿me podría ayudar? ¿Ya? O sea, uno ahí puede ver una medida de demanda, ¿no es cierto? Antes que te aprueben. Y después el agente del banco va a ver tu archivo, ¿no es cierto? Va a decir, mira, cuál es el riesgo, nos conviene o no nos conviene, etcétera, y te va a decir, ya, ¿te apruebo o te rechazo? Si te rechaza, bueno, te tenés que ir a otro banco o para la casa. Si te aprueba, entonces te da el crédito. Y eso aparece en otra base, que es esta base número 3 que tengo acá, y que se llama, que yo le llamo la base de contratos, ¿ya? En la base de contratos yo puedo ver los términos del contrato, es decir, la tasa, el monto, el plazo, y también uno puede seguir después mes a mes si es que el contrato es pagado o no. Obviamente la base está súper anonimizada, o sea, uno nunca podría ver o seguir a una persona en particular, y se trabaja con estándares de confidencialidad súper altos. O sea, yo nunca toqué los datos, siempre estuvieron en la superintendencia y trabajaba con ellos mi coautor. Íbamos conversando sobre qué hacer sobre los datos. ¿Ya? Entonces déjeme mostrarle un poquito los datos. Este gráfico es súper interesante, por lo menos para mí. Lo que tenemos acá son quintiles de riesgo. Entonces acá están los consumidores de alto riesgo y acá están los consumidores de bajo riesgo. Y nos preguntamos primero ya, en esta medida de riesgo, o sea, ¿captura esta medida de riesgo el riesgo de los consumidores? Entonces decimos, mira, pongamos a la izquierda, en el eje Y, tasas de default, eso es tasas de no pago. ¿Qué tan seguido la gente no paga su crédito? Y lo que vemos es que esta línea negra, por ejemplo, es cuánto del crédito finalmente no pagaron, y la gente de bajo riesgo, en promedio, deja de pagar 1% del monto prestado. Mientras que la gente de alto riesgo es 11 veces más riesgosa en esa dimensión, y deja de pagar un 11% de lo que le prestaron. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí viene dispersión en riesgo en este mercado. La pregunta, ¿no es cierto?, es, ya, pero ¿y los bancos están haciendo algo respecto a eso? La respuesta es sí. Sí, ponen precios súper distintos a través de estos distintos segmentos. Si vamos de nuevo al grupo de bajo riesgo, la tasa promedio es de 17%, mientras que si nos movemos hacia la derecha, vamos a ver que en el grupo de alto riesgo la tasa promedio es 31%. ¿Ya? Entonces, casi el doble. Entonces, efectivamente, hay una dispersión en tasas de interés en este mercado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces ya, yo pongo una tasa, un precio techo acá. ¿A quién le va a pegar? Bueno, pongámoslo. Si lo pongo acá, a nadie básicamente. ¿No es cierto? Por lo menos en promedio, porque obviamente acá hay dispersión. Pero lo pongo ahí y no le pega a nadie, ¿no es cierto? Pero si lo pongo acá, bueno, esta gente y esta gente va a caer esencialmente, no afecta al precio techo, mientras que a esta gente y a esta gente sí le va a pegar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Esto ya nos está diciendo un poco para dónde llevar la evaluación de impacto. Tenemos que ver heterogeneidad, ¿no es cierto? Sí, si medimos efectos promedio vamos a encontrar algo, seguro. Pero si vemos heterogeneidad, deberíamos esperar que la gente de alto riesgo, a este lado, ¿no es cierto?, sea la que tenga mayores efectos adversos de esta política, mientras que la gente de bajo riesgo debería ser la menos afectada. ¿No? Entonces veamos si es que efectivamente es así.
Lo que vamos a hacer ahora es usar la evaluación que les mostré antes, ese grafiquito con la política, que está una básicamente plana abajo y la otra iba cayendo. Oh, espérate, antes de eso, pregunta. ¿Alguien tiene pregunta o no? ¿No? Voy muy rápido, o sea, no tenemos que terminar las láminas, prefiero que tengamos una conversa. Yo encuentro que ahí quedó más claro como el que acabáis de mostrar, como para ver como el que vaya a mostrar ahora, de los grupos de control y tratamiento. Ah, ya, buenísimo, Para gracias. cachar la idea de las tasas. Así que, Sí. No, sí, siempre es útil ver los datos, es verdad, perdón, quizás debería haber mostrado más antes. ¿Algún otro comentario y pregunta? Ya, súper. Bueno, entonces la idea acá va a ser hacer como una evaluación de impacto usando un modelo de diferencia en diferencia, que bueno, va a tener como grupo de control los créditos entre 200 y 500 UF, y como grupo de tratamiento los créditos entre 0 y 200 UF. ¿Ya? A ver, pero, o sea, pensemos un segundo como en la metodología. ¿Qué nos preocupa acá? ¿Qué nos debería preocupar? Pancho les dijo, mira, lo que queremos es que el grupo de control no sea tratado, ¿no es cierto? Eso es como, uno de los supuestos principales en evaluación de impacto. Yo no quiero que el grupo de control sea tratado, sino que queremos que esté fijo, para que realmente como que nos dé una comparación, ¿no es cierto? Nos dé un punto que está fijo con el cual comparar qué es lo que pasa con el tratamiento. ¿Va a ser ese el caso acá o no? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo dos créditos, uno de 201 UF y uno de 199 UF. Son casi iguales. Y uno lo trato y otro no lo trato. ¿Qué debería pasar? Hay un riesgo que la gente se cambie, ¿no es cierto? Quizás los no tratados van a decir, no, yo me voy porque ahora las tasas están más bajas en este otro segmento. O sea, hay como un riesgo, desde el punto de vista de la evaluación, de sustitución, que es uno de los riesgos típicos de la evaluación de impacto. Que la gente se pase del control al tratamiento o del tratamiento al control por incentivos, ¿no es cierto? Bajo estas nuevas condiciones me conviene cambiarme. En este caso está ese riesgo. En parte, el diseño como que nos ayuda un poquito, y quizás puedo volver al gráfico de antes. Acá. El diseño nos ayuda un poquito. ¿Por qué? Porque, claro, para estos grupos, que este es el tratamiento, ¿no es cierto? La tasa cayó. Sin embargo, para el grupo control, la tasa máxima sigue siendo más baja. Entonces sí, como en términos relativos, este grupo se hizo más atractivo, pero en términos absolutos sigue siendo menos atractivo que el grupo control, porque el grupo control está más protegido. pero una pregunta que Sí, dale. es la tasa de interés que tienen cada persona, lo decía el banco por su nivel de riesgo, no, en el fondo, no eligen ellos a dónde estar, no eligen ellos a dónde quedar parado en la tasa de interés, ¿cierto? No, pero lo O sea, podrían, claro, es súper buena pregunta. Lo podrían manipular, ¿no es cierto? O no sé si manipular es la palabra, pero podrían cambiarse por medio de cambiar el monto, ¿cachai? Porque los distintos montos están afectos a distintas tasas máximas. claro, que esa era mi pregunta, que ahí Perdón. lo relevante sería saber si es que en el fondo es porque gente menos riesgosa pide más plata o porque o el banco evalúa menos riesgoso que la gente pida más plata. No sé si me explico. Eso, o sea, es como una pregunta más general, tú decís. Es que una tiene el riesgo de cambiarse y otra no, po. Si es que el monto es, digamos, una correlación solamente del nivel de riesgo de la persona intrínseco, no debería existir ese problema de cambiarse porque no es algo que elija la persona, sino que el banco y se ve por otras características y no el monto del préstamo. Pero si es que es el monto del préstamo lo que define, o al menos una parte de la tasa de interés, entonces ahí sí habría ese riesgo, que uno puede pedir menos plata o más plata. Eso sí lo elige la persona. Sí, sí. O sea, en general, cómo funciona es que uno va y uno pide un monto, ¿cachai? Ahora, quizás el oficial del banco, el agente te puede decir, mira, no te puedo aprobar ese monto, pero te puedo aprobar otro monto. Y quizás lo que tú estés pensando es que eso va a hacer que el monto deje de ser tanto una decisión de la persona, y es más como una cosa negociada o incluso una decisión del banco. No sé si eso es lo que estás diciendo. Sí, más o menos. Ah, perdona. Entonces, Yo bueno, creo pero que o sea, creo que lo que estáis diciendo está bien, en el sentido que el monto termina siendo como
una decisión conjunta entre el banco y el consumidor. Pero el punto es Claro. más o menos, o sea, como que es bueno siempre ser críticos con estos diseños, y en este caso es natural pensar que podría haber sustitución de alguna forma. De hecho, uno también puede pensar que el banco va a tener sus incentivos para negociar montos cambiados, ¿no es cierto?, cuando la tasa máxima cambia. Y podrían haber como, no sé, podría cambiar como en distintas direcciones el monto. ¿Cachai? Entonces, para eso lo que hice en el paper fue básicamente decir, mira, reconocer que el diseño no era tan bueno, no es como ideal, creo que está bien, pero no es ideal, y después empezar a ver si es que estas cosas, como lo que tú mencionáis, de hecho, aparecían. Entonces veía, por ejemplo, cambió el monto, el monto de crédito que solicitaban los consumidores en torno a esta política, y la respuesta era no. Pasa algo, por ejemplo, si es que en la evaluación omito toda la región que está alrededor del punto de corte, es decir, por ejemplo, omito los créditos entre 190 y 210 UF, que es donde debería pasar la sustitución, y la respuesta es no. Entonces dije, miren, o sea, no es perfecto, pero pareciera ser que estas cosas que son como amenazas al diseño no están pasando. ¿Mm? Y con eso como que seguí adelante. Igual, o sea, en ningún caso es perfecto, y soy como bien... en el paper soy como súper, digamos, abierto al respecto. Ignacio, ¿puedo hacer un comentario además? Es como de amenaza, que yo creo que viene más para adelante y es algo que conversamos un poquito en las clases que sé yo por lo menos. Igual aquí puede haber, yo creo que lo voy a hablar más adelante, pero quizás es bueno decirlo face value, también puede haber efectos de equilibrio general, ¿o no? O sea, en el sentido de que la política al final termina afectando al grupo control por disponibilidad de crédito, ¿no? O sea, en el fondo, si a mí me están cambiando, yo puedo reasignar, ¿no es cierto?, crédito de una parte, no por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, y acá pueden ver que Pancho tiene un pasado macro, ¿ah? Por mucho que hoy día sea como súper micro y todo. Esta Eso cuando es yo micro, presento el perdón, paper es la típica perdón. pregunta que hace la gente en macro. Es micro eso no es macro, es micro. Pero bueno, No, sí, pero no, o sea, de todas maneras podría pasar eso. Yo o sea, en este estudio no me meto ahí. O sea, es como que todos fueran mercados como individuales. Pero sí, podría haber algo de eso. Sí. O sea, es como si la oferta de crédito no es como perfectamente elástica. Sí. Ya, avancemos para alcanzar a mostrarles también el otro paper. O sea, este gráfico es súper increíble. Yo de acuerdo, en mi opinión. O sea, acá tenemos de nuevo, yendo quizás a lo que decía José Ignacio antes, está la dispersión de tasas. O sea, esto es un histograma, en el eje X tenemos todas las tasas, y en el eje Y tenemos el número de créditos generados a cada tasa. Y esto es en noviembre de 2013, entonces justo un mes antes de que pasara la política. De nuevo ven N dispersión, o sea, hay gente sacando créditos a 10 y a 45% al año al mismo tiempo. Entonces se dan cuenta que los bancos acá están haciendo una pega intensiva de poner precios como en base a riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta era la tasa de interés al principio, en noviembre de 2013, y esta acá es la tasa de interés al final, en noviembre de 2015. Entonces, todo eso es lo que cayó, lo que les mostré en el gráfico anterior. ¿Cuál es el porcentaje de créditos que están expuestos a la política entonces? 42%. ¿Ya? Entonces ya, ustedes todos ya sacaron los ramos básicos de economía. ¿Qué debería pasar acá si es que hubiera competencia perfecta? Es una pregunta. Ya, si es que hay competencia perfecta, O debería aumentar la demanda porque bajó el precio de los créditos. O sea, ¿eso? eso, sí, eso es una cosa, pero imagínate que dejáis la demanda fija. Mi pregunta es qué debería pasar con estos créditos que están acá, con ese 42% de crédito. A ver, ¿qué son los precios cuando hay competencia perfecta? Precio igual a costo, ¿no es cierto? Estamos diciendo, el costo acá como que es a nivel individual porque está este componente de riesgo. Entonces está bien que hayan hartos precios. Como que acá no estamos en el mundo de un precio. Hay un precio por consumidor porque los consumidores son distintos y tienen O costos sea, distintos. creo que entendí. Si es que hubiéramos tenido competencia perfecta desde un principio, eso significa que ya se pararon de transar esos créditos y esa gente se quedó sin créditos. Exacto, exacto. Entonces, en noviembre de 2013, todos estos créditos tienen precios que son iguales a su costo. Por lo tanto, si yo le pongo un precio techo más bajo, es decir, todo ese segmento del mercado desaparece. Entonces, ese es como, digamos, en cierta forma es como una cuota superior al efecto de la política.
¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que hay poder de mercado? Si es que hay poder de mercado, estos precios están más altos que el costo, ¿no es cierto? Hay una brecha entre el precio y el costo. Y por lo tanto, bueno, quizás para algunos la caída en la tasa máxima va a ser muy grande, y va a ser más grande que la brecha entre precio y costo, pero para muchos otros van a poder sobrevivir. ¿Cómo van a sobrevivir? Bajando un poquito el precio, ¿no es cierto? Pero no necesariamente eliminando el crédito. Y eso es efectivamente lo que se ve. Entonces ahora, en este gráfico, con barritas como blanca, estoy poniendo la distribución de tasas de interés en noviembre de 2015, es decir, 2 años después de que la reforma fue aprobada. Y es como el mismo mes, entonces podemos pensar que la estacionalidad la estamos controlando. Y lo que vemos es, miren, toda esta barrita acá, que es N. Esa barrita es básicamente gente que son bancos, ¿no es cierto? Que están diciendo, mira, yo ya no puedo aprobar acá arriba, antes podía, ahora ya no, porque hay una tasa máxima, pero todos esos créditos los voy a aprobar acá. Y eso me dice, parece que algo de poder de mercado hay acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer en la evaluación de impacto en el paper es medio que descomponer esto. Entonces, ¿cuánto de este 42% está acá versus cuánto salió del mercado? ¿Ya? Y la respuesta va a ser como 50-50. Es decir, 20% cayó el número de créditos y 20% de créditos están siendo ofrecidos en el mercado, pero a tasas un poco más bajas. ¿Ya? ¿Qué pasó en el grupo control? Y bueno, en el grupo control o sea, la tasa máxima básicamente no cambió, cayó un poquitito. Y lo que se ve es que la distribución de tasas básicamente no cambió. Es decir, vemos un poquito de este como bunching que se llama acá, pero eso es simplemente por cómo están hechos los bins. Pero la distribución básicamente no cambia. Entonces vemos que o sea, como este efecto que vemos en el grupo de tratamiento no está presente en el grupo de control. ¿Ya? Ahora, pongamos esto en una regresión. Y esto es básicamente un modelo de diferencia en diferencia. Entonces, a la izquierda vamos a poner nuestras variables dependientes, que pueden ser, por ejemplo, tasa de interés, número de créditos, etc. Y los vamos a agregar a nivel como de lo que vamos a llamar como mercados. Y los mercados van a ser tipos de crédito, van a ser BIN-K, va a ser monto y plazo, es decir, son créditos parecidos. Es un crédito de, por ejemplo, qué sé yo, 50 UFs o entre 0 y 50 UFs para un año, ¿ya? Y todo esto lo vamos a poner juntos. Y después vamos a dividir a la población en dos grupos, consumidores de alto y de bajo riesgo, para explorar esta heterogeneidad de la que hemos estado hablando, y vamos a agregar a nivel de mes. Entonces esto lo estamos haciendo como un análisis a nivel de mercado, no a nivel individual. ¿Ya? A la derecha vamos a tener una dummy indicando el tratamiento, que es esa dummy ahí, y vamos a tener, va a ser un diferencia de indiferencias, pero vamos a dejar que los coeficientes varíen en el tiempo. 1, para ver cuál es la dinámica, cómo cambian los efectos en el tiempo, y 2, para ver qué pasa antes. Como hablaron anteriormente en el curso, el supuesto clave en diferencia de indiferencias son tendencias paralelas. Y uno puede más o menos ver, usando este diseño que les voy a mostrar acá, si es que efectivamente los grupos estaban evolucionando de forma paralela previo al cambio político. ¿Ya? Entonces, dejé mostrar los resultados. Hay unos efectos fijos acá también que obviamente se ponen cuando uno hace diferencia en diferencia. Pero veamos los resultados. Entonces, lo que vamos a tener acá es en el eje X meses alrededor de la política. Entonces vamos a tener básicamente 12 meses antes del cambio de la política, 24 meses después del cambio de la política. ¿Ya? Este es el efecto sobre la tasa promedio en cada uno de estos grupos. Entonces, acuérdense cuáles eran los grupos. Créditos de 0 a 50 UF por un año. ¿Ya? ¿Qué pasó con su tasa promedio? Esta es la respuesta a eso. Entonces vemos en rojo la gente de alto riesgo, en azul la gente de bajo riesgo. ¿Ya? Y vamos, bueno, ¿qué pasó? Al principio no hubo mucho efecto, y eso es razonable. Básicamente, esta es la tasa promedio, ¿no es cierto? No es lo que está pasando en la cola de arriba de la distribución, la tasa promedio. Acuérdense que al principio no cayó mucho la tasa, fue cayendo en el tiempo, y al final fue cuando los efectos los cambios en la tasa ya eran grandes. Entonces, efectivamente, vemos que hacia el final hay una caída significativa en las tasas promedio de interés para los dos grupos. Es más grande para los grupos de alto riesgo que para los grupos de bajo riesgo. Y eso es consistente con el gráfico que comentó José Ignacio antes. Es decir, la gente que está como en baseline, ¿no es cierto?, con tasas más altas, es la que ve sus tasas más afectadas, o esos segmentos más bien. Después, ¿qué pasa por el lado de las cantidades? Y este gráfico, acá las magnitudes son bien grandes. Lo que vemos acá es, de nuevo, para los grupos de alto riesgo, hay una caída en torno como al 30%
en el número de créditos originados. Es decir, estos son créditos nuevos. ¿Ya? Ese efecto es súper grande. Por el lado de los consumidores de bajo riesgo hay un efecto, pero es más bien chiquitito, o por lo menos más chico que el otro. ¿Ya? Entonces acá vemos claramente un patrón de heterogeneidad por el cual los segmentos de alto riesgo son los que se están viendo más afectados. O sea, creo que es bueno como parar un segundo y darnos cuenta de lo que está pasando acá. Tuma, ¿no es cierto? Decía, o sea, no tengo ningún problema con Tuma, pero digo, en la cita que tenía, decía, acá el objetivo de esta ley es ayudar a los segmentos de bajos ingresos que están enfrentando condiciones de acceso al crédito muy malas, con tasas muy altas. Bueno, esos son precisamente los grupos que están viendo su acceso más perjudicado ahora. Entonces, es bien potente el resultado, ¿no es cierto? Es bien potente, es básicamente inesperado, y o sea, creo que una combinación de evaluación con pensar un poco, ¿no es cierto?, como por qué podría esto haber pasado, hubiera sido importante antes, quizás un poco de evaluación prospectiva, y ex post todavía se pueden ajustar estas cosas, y de hecho hay discusiones sobre hacerlo. Después acá tengo otro variable de resultado, que es el número de solicitudes, y vemos que las solicitudes de hecho también caen para las personas de alto riesgo. Acá vemos qué pasó con la población. Bueno, como consecuencia, ¿no es cierto?, de que las personas de alto riesgo están siendo excluidas del mercado, el puntaje de riesgo promedio del mercado está cayendo. Es decir, el mercado se está transformando o sea, el consumidor promedio del mercado ahora es más seguro que antes. Y eso es consistente con el patrón de exclusión que vimos en los gráficos anteriores. Y finalmente, esto igual es interesante. Como parte de la motivación era como restringir un poco las rentas de los bancos, ¿no es cierto?, que estaban como siendo como mucha usura, o en términos económicos teniendo mucho poder de mercado. Uno puede calcular, usando los datos, una medida de como los márgenes que están teniendo los bancos. ¿Qué es el margen? Bueno, precio menos costo, ¿no es cierto? Y costo uno lo puede calcular con el riesgo. O sea, el puntaje de riesgo, y uno cacha más o menos cuánto va a ser el costo. Entonces uno puede usar ese margen como variable dependiente, y efectivamente vemos que los márgenes caen. Y caen más para las personas de alto riesgo que para las personas de bajo riesgo. ¿Ya? Entonces, sí, o sea, estamos teniendo como de todo un poco, ¿no es cierto? Por un lado, efectivamente, estamos restringiendo la posibilidad de los bancos de poner tasas altas, lo vimos en el gráfico de precios, lo vimos en este gráfico, pero a la vez estamos restringiendo el acceso al crédito, ¿ya? Y estamos en particular, para la gente de alto riesgo, reduciendo el número de créditos que se emiten en 30%, ¿ya? Eso es lo que resumo ahí. Entonces, como que uno podría parar ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? Tenemos un poquito de teoría para interpretar las cosas, tenemos súper buenos datos, y tenemos una evaluación que está como bien, ¿cachai? Como un poco, tiene las preocupaciones que decía Agustín antes, o la que decía Pancho, pero yo creo que igual se aprende bastante de sus gráficos, ¿cachai? Hay como N resultados, ¿no? Pero hay hartas preguntas que quedan sin contestar, y que nos gustaría quizás aprender sobre, para, qué sé yo, rediseñar esta política, o para diseñar la misma política en Perú la próxima vez, ¿no es cierto? Entonces, por una parte, ¿qué pasa con bienestar? ¿Están los consumidores mejor o peor con esto? Después, hablamos tanto de competencia, pero no les dije nada de cómo cambian los efectos con distintos niveles de competencia. Sería bueno aprender eso, ¿no es cierto? Y tercero, y también como que fui un poco crítico, o no sé si crítico, pero llamé la atención, ¿no es cierto?, sobre el hecho de que la política es tan poco sofisticada, pero no les dije nada de cómo serían los resultados si es que fuese más sofisticada, ¿no es cierto? Estoy como haciendo críticas desde un vacío. Entonces, motivado por estas tres como preguntas abiertas, en la segunda parte del paper lo que hicimos fue escribir un modelo, ¿ya? Y después ese modelo lo usamos para responder las preguntas. Entonces el modelo es bastante simple. Por el lado de la demanda van a haber consumidores que van a decir si pedir o no un crédito, y pedir el crédito va a tener un costo, hay que ir al banco, sentarse con el compadre, esperar 3 días, ir a otro banco, etc. Entonces es un poco costoso. Y después, cuando deciden si aplicar o no, como tienen este costo, los consumidores van a estar diciendo ya, ¿me van a aprobar o no me van a aprobar? Y si me aprueban, ¿qué tan bueno va a ser el crédito? Van a estar como pensando en esas cosas. Entonces, si alguien tiene una probabilidad de que te aprueben muy baja, esa persona va a seguir, chao, no, ¿cachai? ¿Para qué voy a pagar este costo de aplicar si sé que no me van a aprobar? Y es un poco la forma de explicar que la gente de mayor riesgo haya dejado de aplicar en el gráfico que les mostré. Eduardo. Yo tengo una duda respecto a cómo uno, o en este caso específicamente, cómo lo hicieron con
no sé si estoy en lo correcto, de que hubieron leyes o hubieron cambios respecto a las instituciones financieras, por ejemplo, este mismo cambio de la SBIF a que cambió a la CMF. Entonces, ¿cómo a lo mejor cambiaron algunas restricciones u otros efectos? ¿Cómo aislaron esos efectos para poder decir, ya, esto es solamente de las tasas? Porque en los últimos, no sé, 5 años han cambiado bastante el tema de regulaciones, de la superintendencia, de la restricción de que tener los bancos. Entonces, bueno, Súper buena pregunta, sí. incluso ahora sigue siendo por la portabilidad. Entonces, ¿cómo uno aísla esos efectos en el corto plazo y en el largo plazo que uno, no sé, si en 5 años más quieren hacer esto, como por ejemplo podrían ahora decir ya, en verdad hay que quitar la portabilidad? En la práctica, a mí, como yo entiendo que en este proyecto en específico, pero en otros casos también, ¿cómo lo ha hecho o cómo ha visto que hacen? Bueno, yo creo que el caso a caso es súper difícil, pero Sí. ¿cuál es No, lo es primero súper que uno buena mira? pregunta, Eduardo. ¿Cuál es lo primero que uno mira como para decir, oye, esto tengo que fijarme para bailar eso? No, muy buena pregunta. A ver, déjame partir por este caso concreto. Efectivamente han habido varios cambios en este mercado últimamente. Uno importante fue la creación del CAE y la regulación del CAE, que no es el crédito anual del Estado, sino es la carga anual equivalente, ¿no es cierto? Que es una forma de poner los precios de forma como sintética. Es decir, en vez de ponerte 8 precios entre la tasa y las comisiones, etcétera, te dicen un precio que es como una tasa de interés resumen, y que es lo que uno debería ver al momento de pedir un crédito. Eso fue en 2012, entonces fue como antes de, y queda justo antes. Y después los otros dos cambios importantes que te indicáis, que son la creación de la CMF, que reemplaza la SBIF, y la creación de la portabilidad, son bien posteriores. O sea, la CMF es como 2017-18, y después la portabilidad es actual, ¿no es cierto? La acaban de sacar en septiembre. Pero entonces, o sea, como en términos de este estudio, y además uno podría argumentar, no, pero las condiciones macro están cambiando, por ejemplo. La tasa de interés a la que los bancos se endeudan, etcétera. Todas las preguntas que le interesan a Pancho, ¿no es cierto? Eh, no, pero, o sea, todo eso en el fondo, en el contexto de la evaluación misma, se controla por medio de los grupos de tratamiento y control, como que coexisten en el tiempo. Entonces uno puede controlar por efectos tiempo de forma independiente. O sea, en particular lo que se hace es que tú pones unas dummies para cada mes o para cada año, y con eso vas controlando como las variaciones en la macroeconomía, o si es que hubiesen cambios en regulación que son como comunes a los grupos de tratamiento y control, también los puedes controlar. Yo siento que una limitación, y creo que esto es súper importante para lo que tú decías, y creo que el ejemplo de la portabilidad de hecho es súper bueno, es que estas políticas, si bien podrían ser como ortogonales, en el sentido de que tengo, no sé, pues, tratamiento y control en mi política y después portabilidad le pega a los dos grupos, pero podrían interactuar. Entonces podría ser que con portabilidad las tasas máximas, por ejemplo, funcionaran mejor o peor. Un ejemplo de por qué es porque la portabilidad tiene el objetivo de aumentar la competencia entre los bancos. Entonces eso va a hacer que el poder de mercado de los bancos caiga. Y ya vimos que con más o menos poder de mercado los efectos de esta política van a ser distintos. ¿Cachai? O sea, efectivamente, la evaluación de impacto acá, por lo pronto, no puede contestar esa pregunta. El modelo, de hecho, tampoco, porque el modelo no tiene portabilidad. Pero si uno quisiera o se interesase en eso, podría ser interesante en sí mismo, y en algunos contextos podría ser, digamos, preocupante tener las dos políticas andando al mismo tiempo. Y quizás volviendo a la segunda lámina, como en términos de validez externa, quizás lo que uno aprende, depende, o sea, seguro, lo que uno aprende de una evaluación depende del ambiente. Entonces, si yo hice esta evaluación en un ambiente sin portabilidad, y me están preguntando desde un país que tiene portabilidad, oye, ¿hago o no las tasas máximas? Yo les diría, mira, esto es lo que encontré acá, pero ojo, porque tú tenéis como otras regulaciones, y tenemos que pensar un poco más de cómo las tasas máximas van a interactuar con esas regulaciones. ¿Sí? Entonces, si bien los resultados cuantitativos acá pueden ser como robustos a eso, como que los aprendizajes no son robustos a eso. ¿Sí? No necesariamente toman en cuenta las diferentes políticas. ¿Te has sentido? Sí, en base a eso, mi duda es cómo lo hago. A mí, no sé, bueno, lo que hemos hablado a lo largo del curso, el tema de se está votando la nueva constitución y todo eso, a mí se me hace mucho la pregunta que uno de los grandes problemas de la salud, yo creo que escapa un poco de la clase, escapa un poco del tema, pero muchas personas hablan de diferentes modelos o hablan de diferentes situaciones. Y a mí siempre, bueno, ahora justo me acordé de esto por la misma pregunta. ¿Cómo uno dice, ya, cómo traigo esta situación acá? Yo lo hemos visto a lo largo del curso, pero
cuando hay unas regulaciones tan diferentes, en ese caso, no sé, si Uruguay quisiera hacer esto, pero ya tiene portabilidad, ¿qué es lo más importante para fijarse? O sea, como para decir, oye, sé que esto no funciona en portabilidad, ¿cómo lo podría hacer con experimentos chicos? O al principio, ¿cómo lo podría hacer en eso? Como, ¿qué sería lo primordial? O uno decir, ya, con esto, esto tengo que probar primero para ver si funciona y después si se adecua a mi entorno y a mi ambiente. O sea, yo creo que varias de las cosas que estoy diciendo son como correctas. O sea, como traer ejemplos de países que sean parecidos, es como, o sea, parecidos como en términos de instituciones y de regulaciones, es como probablemente, o sea, digo, esos casos de estudio son probablemente mejores ejemplos o más aplicables a tu realidad que casos de estudio que vienen de países con marcos regulatorios súper distintos. ¿Mm? O sea, a veces, o sea, no sé, a mí por lo menos me parece que a veces todas las comparaciones con Finlandia son como un poco como exóticas, ¿no es cierto? Porque, o sea, sí, obviamente Finlandia lo hace súper bien en una serie de métricas, pero no es como que uno puede como agarrar algo de Finlandia, ponerlo en Chile y esperar lo mismo. Y ahí es donde lo de validez externa entra. En cambio, si tú me decís, no, Uruguay tiene una cosa parecida, tiene como que, perdona, volviendo usando este estudio como ejemplo, tiene una estructura de mercado bancario parecida, tiene regulaciones parecidas. Hicieron lo de la tasa máxima y les salió de tal y tal forma, no sé si me lo voy a tomar como 100% en serio, pero voy a decir, ah, ya, o sea, por lo menos lo voy a tomar en cuenta, ¿cachai? Y quizás voy a llamar al regulador de allá y le voy a decir, oye, ¿por qué creen que esto les salió mal? ¿O por qué creen que les salió bien? ¿Cómo lo hubieran cambiado ex post? Etcétera. Creo que cosa lo que tú decías es súper bueno y apunta como a validez externa, como tomar en cuenta seriamente las condiciones como contextuales en que algo se hace para después exportarlo a otro escenario. O sea, Pancho igual ha pensado estas cosas mucho más, no sé si tenías algo con que complementar. No, es súper parecido y parecido a las conversaciones que hemos tenido como en el curso, ¿no es cierto? También muchas veces lo que tú decías, también yo creo que lo hemos hablado de Finlandia y todo, es que hay variables omitidas que son súper importantes. Pues entonces uno tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, puede terminar diciendo, mira, como la salud pública funciona bien en Inglaterra, tengamos una reina también, ¿cachai? O sea, tengamos una monarquía porque Inglaterra tiene monarquía, que no tiene mucho... Entonces, yo creo que estoy súper de acuerdo contigo, José Ignacio, y buscar experimentos. También hay papers interesantes que buscan experimentos, ¿no es cierto? Parecido a lo que tú estás haciendo acá, explotando el timing de los cambios y cosas de ese tipo, ¿no? Que no son experimentos así aleatorios, pero uno tiene que tener cuidado ahí, no sé, de la pregunta de Eduardo más genérica, yo creo que es, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes y de dónde están, cómo se hacen, ¿no es cierto? Un gráfico no me sirve típicamente para diseñar, o sea, me ayuda, me motiva, ¿no es cierto? Pero un gráfico en el diario probablemente no resuelve las preguntas importantes, por así decirlo. Está la Pascuala y la Mane también ahí, si le quería hacer Ah, no preguntas a las ella, había está bien, visto. porque están por ahí. Yo creo que me aparecen más abajo. Hola. Sí, sí, por ahí Ah, hola están Pascuala, también, perdona. ahí está Hola, la Mane. Pascuala. No, tranqui, que estamos medio tarde, entonces yo creo que quedamos al final de la lista, yo al Ah, menos. perdona, perdona. Está bien. Bueno, sí, salten, o sea, pueden entrar cuando quieran, obviamente. Ya, entonces lo que le estaba diciendo, el modelo es, ya, o sea, por el lado de la demanda es eso, por el lado de la oferta son simplemente bancos compitiendo por los consumidores. ¿Ya? Entonces, probablemente si yo, no sé, pues me dan una oferta en un banco y voy a otro banco y les digo, mira, tengo esta oferta, ¿quieren darme algo mejor? O te van a dar algo mejor o te van a decir, no puedo porque, digamos, mis costos contigo son muy altos, algo así. Entonces, lo rico de este modelo, que obviamente no son los días enteros, pero algo de intuición les di, es que nos lleva de vuelta a la primera lámina. Yo puedo preguntar ya, ¿cuál es el efecto de un precio techo en este mercado sobre el excedente del consumidor? Que es como nuestro objetivo de interés. Y la respuesta es que es ambiguo. ¿Por qué? Porque hay dos efectos contrapuestos. Por un lado, yo impongo el precio techo y lo que va a pasar es que la probabilidad de que te aprueben va a caer. Y eso desde el punto de vista del consumidor es malo, ¿no es cierto? Estamos viendo cuál es su excedente del consumidor. Si es que no lo aprueban, obviamente está peor. Pero por el otro lado, si es que te aprueban, es decir, condicional en que te aprueban, el contrato pasa a ser más valioso, ¿no es cierto? Porque yo tengo mi valor por el crédito mismo, pero si pago un precio más bajo, estoy más feliz, ¿no es cierto? Entonces tengo un trade-off ahí, ¿ya? Y van a ver estos dos efectos que yo de hecho los llamo de efecto de acceso al crédito, que es la parte negativa de la política, y efecto de protección del consumidor, que es la parte positiva de la política. ¿Ya? Esos dos van en direcciones contrapuestas, y eso hace que de hecho meterle datos a esto sea más importante. Porque si la respuesta fuera obvia, paramos acá. Si ya sabemos que la cuestión es buena o mala. Pero como no es obvia, tenemos que meterle datos y tratar de contestarla. ¿Ya? Entonces,
lo que les voy a mostrar ahora son como los resultados que te da el modelo una vez que uno lo lleva los datos, ¿ya? Lo primero son efectos de hecho sobre excedente del consumidor. Entonces mira, esto es, en el eje X vamos a tener distintas tasas máximas. Este es un gráfico un poquito complicado. Entonces, esta es lo que era la tasa máxima en noviembre de 2013, y esto es lo que era la tasa máxima para estos grupos de tratamiento en noviembre de 2015. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos en los datos. Entonces, la primera pregunta es ya, ¿qué hizo la política que se implementó? Mira, cuando nos movemos de acá a acá, esto es como un 16%, sube su bienestar, está mejor, mientras que como un 80% baja su bienestar. ¿Ya? Entonces tenemos ganadores y perdedores. Entonces como el modelo y bueno, el análisis reconoce, ¿no es cierto?, que alguna gente está mejor porque tiene tasas mucho mejores, pero que otra gente está peor porque ya no la prueban. ¿Ya? Ahora, la proporción de perdedores es mucho más grande que la de ganadores, y eso es un poco indeseable, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido más o menos agresivos? Quizás nos faltó bajar la tasa más todavía. No, de hecho, si bajamos la tasa más todavía, llegamos como a 90% de perdedores contra 10% de ganadores. Y si hubiéramos sido menos agresivos, bueno, ahí de hecho quedamos casi igual. Quedamos como con un poquito más de 40, quizás 45% de ganadores y como, bueno, 45 o algo así también de perdedores. ¿Ya? Entonces, de hecho, si hubiéramos bajado la tasa un poquito, quizás nos hubiera ido mejor en esta proporción. Ahora, uno podría decir, no, pero espérate, pues quizás este 80% de perdedores pierde poquito y este 15 o 20% de ganadores gana mucho. Y los segundos compensan a los primeros, y esa es de hecho nuestra población de interés, entonces deberíamos como, está bien, ¿cachai? Estamos dispuestos a hacer esta pérdida con tal de ganar esto. Entonces podemos calcular cuál es el efecto como promedio en excedente del consumidor, y vemos que no, que de hecho el efecto promedio es negativo. Es decir, las pérdidas de los perdedores, perdón, las ganancias de los ganadores no alcanzan a compensar por las pérdidas de los perdedores. ¿Ya? Y en promedio, los consumidores en este mercado quedan peor parados. ¿Ya? Entonces, esa es como una primera respuesta. Y eso es cierto, de hecho, incluso para esta política poco agresiva que les había mostrado ahí. Ahora, o sea, la pérdida promedio es mucho más chica en este caso que en este caso. ¿Ya? Entonces, es como monótono en agresividad. De hecho, si te acuerdas de este gráfico, como que la tasa inicial no era muy mala comparado con otras cosas. Ahora, si es que te interesan poblaciones particulares, quizás algunas de estas tasas son mejores que la otra, eso lo tendríamos que ver. ¿Ya? Ahora, algo interesante es pensar ya, pero ¿qué estaban pensando entonces los políticos cuando empujaron esto? ¿Cachai? O el gobierno, o sea, los dos. Bueno, probablemente tenían algo de este trade-off en la cabeza. ¿Cachai? Lo que les estoy mostrando en este gráfico es acá cuánto cambia el precio, es decir, lo que pagan mensualmente, o sea, hacia allá caen los precios, y acá es cuánto cae la tasa de aprobación, es decir, que te aprueban o no el crédito, y para acá cae. Entonces, probablemente los políticos lo que tenían en mente es que lo que iba a pasar era que la gente iba a acceder a menores precios, pero que las tasas de aprobación no iban a caer. Es decir, decían, no, la gente está por acá, ¿cachai? Por ahí está la gente y van a recibir distintos descuentos, pero no van a ver su acceso al crédito perjudicado. Y eso obviamente sería bueno para los consumidores. Bueno, resulta que todos estos puntitos son personas, que uno puede como, con el modelo como rescatar, y vemos que la mayoría de la gente de hecho está sobre la diagonal acá. ¿Ya? Y de hecho muy poquita gente está acá arriba. Esto es natural, pues. Los bancos tienen una función de ganancia, y esa función de ganancia determina tanto el precio que pueden dar como la tasa de aprobación. ¿Ya? Y el hecho de que no haya más acá nos está diciendo no van a haber muchos ganadores con esta política. ¿Ya? ¿Pregunta? Bueno, Andrés. ¿Qué pasó con el excedente del productor? Ah, sí, perdón, me lo salté. Pero las ganancias también caen. Caen como $2.50 por consumidor mes, que eso es harta plata, es como 18%. Vale. Sí. No, las dos partes están peor. Y esto viene de dos cosas, es una buena pregunta. Viene de dos cosas. Una es que están cobrando precios más bajos, y la otra es que están vendiendo menos créditos también. Entonces hay un efecto precio y un efecto cantidad que les reduce las ganancias. ¿Ya? Y después está la pregunta ya, pero ¿y quién pierde más acá? ¿La gente de alto o de bajo riesgo? Entonces acá estamos poniendo el puntaje de riesgo, donde acá está la gente más riesgosa, ¿ya? Y acá vemos el cambio en el excedente del consumidor, y vemos que esto es básicamente monótono. Es decir, mientras más riesgoso, más pierden. Y eso es por distintas cosas. Uno es porque estaban más expuestos, fueron los que más vieron caer sus tasas de aprobación de crédito.
pero también tenían una demanda más inelástica, entonces eso implica que tengan mayores pérdidas y tenían una mayor preferencia por el crédito. O sea, al perderla lo valoran más que cuando lo pierde una persona de bajo riesgo, quizás porque tienen una peor como alternativa. ¿Ya? Y ya voy a empezar, sí, voy a empezar esto me lo va a saltar. Entonces les voy a mostrar este gráfico y después voy a cerrar, ¿no? Este gráfico es interesante, porque es como una de las ventajas de tener una teoría es que uno puede empezar a pensar ya, ¿qué pasaría si las cosas son distintas? Entonces acá digo, mira, en vez de tener un precio techo para todos los consumidores de Chile, que era básicamente como estaba, hagamos algo, digamos, mira, el regulador tiene estos datos que son súper buenos, y digamos, ¿qué pasa si para la gente de mayor riesgo ponemos una tasa un poquito más alta que la de menor riesgo? Y esto políticamente, no sé qué tan viable sea, probablemente muy poco, pero hay que explicarlo bien. En el fondo hay que mostrarlo de la mano de la evaluación de impacto. En la evaluación de impacto vemos que los segmentos de alto riesgo están perdiendo 30% de acceso al crédito. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo recuperamos? Y acá lo que hago ya, hagamos esto. Entonces hacemos que el precio techo básicamente tenga un poquito pendiente en crédito. Y preguntamos, si es que hacemos eso, ¿cuánto recuperamos de lo que se pierde de acceso al crédito debido a este precio techo? Y lo que encontramos es que bastante. De hecho, para distintas pendientes, que es lo que tengo acá en el eje X, recuperamos entre un 1 y 2% de los créditos perdidos, y además recuperamos un monto, como un cuarto de la pérdida de bienestar, ¿ya? Que eso es harto. ¿Y por qué lo recuperamos? Básicamente porque logramos traer de vuelta a algunos de los consumidores riesgosos que se habían salido del mercado como consecuencia de esta política, ¿ya? Que son de nuevo los que valoran más el crédito de acuerdo de acuerdo al modelo que estimamos. Entonces ya, conectemos un poquito lo que encontramos acá con lo que vimos al principio. Entonces, ¿fueron los datos importantes? Bueno, sin duda, ¿no es cierto? Había un pedazo de datos en particular, que eran las solicitudes, que es súper importante. Acá la colaboración con la CME fue súper buena, súper fructífera, pude presentar varias veces con ellos, aprendí de las instituciones, etc. Entonces, súper buena colaboración entre investigación y gobierno. Y acá un poco lo que les decía antes, es importante que los gobiernos reciban un retorno a sus datos administrativos, y en el caso de ellos me exigieron, por ejemplo, un documento de trabajo, que quedó publicado en su serie de documentos de trabajo, además de presentar un par de veces internamente y también en una conferencia que organizan. Entonces creo que fue bueno en ese sentido. ¿Fueron la variación y métodos como creíbles, no es cierto? Yo creo que no es ideal, pero estaba bien. Y lo que hice fue una batería de ejercicios de robustez para decir, mira, las preocupaciones que podríamos tener no parecieran por lo menos ser muy relevantes. Pueden estar presentes, pero no son muy relevantes. Y tercero, ¿es el análisis económico que hicimos después útil? Bueno, mi opinión es que sí. Podemos movernos desde variables de resultados a excedente del consumidor, a excedente del productor, ¿no es cierto? Después podemos estudiar políticas que no están en los datos, podemos estudiar efectos de competencia, que no se los mostré, pero estaban ahí. Y podemos pensar ya, ahora que entendemos todas estas cosas, quizás podemos aplicar el mismo modelo, ¿no es cierto?, a otros países. Quizás, podríamos pensar. Entonces, básicamente eso es con este estudio. Tenía este otro de remedios, pero ese dejémoslo. Igual tenía un par de notas al final nomás. Entonces, ¿qué sería bueno como que aprendiésemos de...? Bueno, creo que el curso lo aprendí un montón. O sea, si logré agregar algo en esta clase, ¿qué me gustaría que fuera? O sea, uno es que la política en general está guiada por buenas intenciones. O sea, uno vemos, ¿no es cierto?, el Congreso a veces como una selva, pero yo creo que todos quizás tienen opiniones distintas, pero están persiguiendo el objetivo de aumentar como bienestar. O sea, tenemos que, por lo menos, dar como el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Pero los efectos no siempre son los esperados. Hay políticas muy exitosas, otras no tanto. Y muchas veces tenemos estas consecuencias inesperadas. Entonces, este ejemplo que les mostré es uno, el paper de los remedios que les iba a mostrar tenía un poco ese sabor también. Y es importante que nos informemos sobre esas para evitarlas una vez que podamos ir reformando nuestra regulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mejoramos las políticas? Desde el punto de vista como de nuevo, del investigador. Uno es, bueno, necesitamos datos, ¿cachai? Y Chile en ese sentido como que está súper bien parado. Mucho mejor que otros países. Tienen súper buenos datos, tienen además buenas encuestas, etc. Después podemos ver casos de estudio, un poco la pregunta que hacía Eduardo antes, podemos ver otros países, evaluarlos hay que evaluarlos como con, digamos, ponerlos en su justa
hacer que las comparaciones sean justas, pero podemos ver otros países, y después evaluar políticas, que es lo que hablamos hoy día y mucho de lo que han hablado en la clase, ¿no es cierto? Y después, volviendo quizás a la primera lámina, ¿cómo le sacamos el jugo a las evaluaciones de impacto? Que requieren inversiones y tiempo sustantivo por parte de investigadores y gobiernos. Bueno, buscar encontrar buenos datos, buena evaluación y buenos métodos, y combinar eso con teoría para tener interpretaciones como sólidas y que nos permitan sacar lecciones que vayan más allá de la evaluación de impacto. Y después lo tercero, que no había mencionado antes, pero que es súper importante, hacer un esfuerzo porque los resultados lleguen a las manos como de la gente correcta, ¿no es cierto? Que es el gobierno, que son congresistas, no sé, gente de centros de estudios, que puedan como difundir los resultados para que puedan tener algún grado de influencia. Eso, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, nos quedan un minutito o algo así. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que presentó Ignacio o de dudas, como la que hizo Juan antes, ¿no es cierto?, de la carrera, en fin, o de la de Eduardo, ¿no es cierto?, más general. Aprovechemos ahora. Juan Andrés. ¿Qué es lo que hace funcionar mal a las políticas? Yo creo que en muchos casos son como que la gente va con marcos conceptuales, o sea, yo diría más bien incompletos que errados, ¿no es cierto? Pero es, por ejemplo, hay un trade-off y la gente como que pone demasiado énfasis en un lado del trade-off y no en el otro. Como en este caso concreto, yo te mostré este trade-off entre acceso al crédito y protección al consumidor. El Congreso tenía un énfasis súper grande en la parte de protección al consumidor, que obviamente son buenas intenciones, ¿cachai? Pero se les fue esta otra parte. En el paper de los remedios, por ejemplo, de nuevo, no, esta política seguro va a bajar los precios, pero se les olvidó que estaban imponiendo un costo en las empresas y las empresas terminaron saliendo del mercado y los precios terminaron subiendo. Yo creo que tener marcos conceptuales incompletos es una buena causa. O sea, después podemos, sí, eso. Gracias. No sé, Pascual, Pancho, Mane, quizás pueden... No, yo creo, en este caso es claramente eso. Yo tenía una pregunta aprovechando hoy, porque en el curso no fui yo, pero no sé si fue Mane o Pascuala, hablamos un poquito de microcrédito y microfinanzas. Quizás esto sacarte un poquito del paper mismo, pero quizás es útil como mirarlo un paso atrás, ¿no? Cómo mejorar el acceso, ¿no?, al crédito con todos los beneficios que tiene a las personas, ¿no es cierto?, que perdieron en el fondo con esta política, por así decirlo. ¿Cómo veis tú esa línea? Así como de microfinanzas, ¿no es cierto?, o, no sé cómo es la palabra técnica, pero fuera del sistema bancario tradicional. Sí. O sea, a mí me llama un poco la atención como la falta de políticas de educación, como que... O sea, ahora hay un proyecto nuevo del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que se llama Deuda Maldita, y que de nuevo son como muchas regulaciones, algunas, o sea, creo que varias como que van en líneas, no sé, que hacen como sentido, pero que creo que tienen riesgo de caer en este mismo problema que hablábamos con Juan Andrés, de que como que tienen marcos conceptuales un poco incompletos y que pueden haber efectos inesperados, y la CMF como que ha levantado la voz un poco al respecto. Pero en ningún minuto el proyecto menciona educación, que es decir, como empoderemos a las personas para que tomen buenas decisiones. Y básicamente lo que dice es como restringir a los bancos o restringir algunas como conductas de participantes del mercado, con el objetivo como de mejorar la asignación de crédito. Entonces, mi visión es que en Chile por lo menos, bueno, y creo que acá también es lo mismo, en Estados Unidos, la educación está como súper atrasada. Yo estaba en el contexto de este paper, hice encuestas y todo, y ahora en otro proyecto también estoy haciendo encuestas en el contexto de crédito, y la gente en verdad le cuesta entender bien lo que es un crédito, etcétera, y lo que es un crédito, qué es la tasa, cuáles son las implicancias de una tasa alta versus una tasa baja, etcétera, y con la gente tomando malas decisiones es difícil que logremos tener un mercado competitivo, ¿no es cierto? Porque si yo no entiendo lo que estoy comprando, entonces no puedo hacer que los bancos compitan harto por mí. Y eso es una limitación importante. Sí. Una preocupación en general por todas estas regulaciones que se han ido poniendo es el crecimiento del segmento informal del crédito. Que eso me imagino la Pascual o la Mane pueden haberlo conversado. En los últimos 2 años hay un par de reportajes que son un poco preocupantes, que decían, mira, hace 10 años en Chile no había crédito informal, y hoy día ha subido harto y hay un porcentaje como no trivial de hogares que acceden al crédito informal como su fuente de crédito. El crédito informal tiene una serie de ventajas.
sea, hay como violencia, ¿no es cierto? Etcétera. Y, o sea, si pudiésemos evitar esas consecuencias inesperadas de estas regulaciones, creo que sería súper bueno. Sí, sí. O sea, bueno, perdón, hay una más, como entiendo que como hay como un segmento, ¿no es cierto?, que la va a tener súper difícil para acceder al sistema formal. Creo que los aprendizajes como que se han hecho en África, en Asia, sobre cómo hacer eso, como desde el campamento, etcétera, generar comunidades, préstamos grupales, etcétera, se podrían aplicar acá y se aplican en Chile, ¿no es cierto? Y después sería bueno que se orientaran harto como a la graduación, que es como salir de eso y entrar al mercado tradicional. Me imagino que también se hace, pero en verdad no sé. ¿Raimundo? Sí, yo. Y quería como agregar como algo a como lo que dijiste sobre el tema de la deuda maldita, que es justo un tema que comentamos como en el mail corto, o que yo comenté en el mail corto, Sí. y que te quería pedir la opinión, que igual es como por el mismo lado, de que cuál es como tu visión sobre Chile en un tema de como el desafío político que se viene ahora, de cada vez generar políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, yo lo que comenté en un mail con Pancho era el tema de que ahora surgió un proyecto de ley, no lo he rastreado mucho, pero esto lo leí hace una semana en la noticia, y que planteaba de que el costo de los seguros fuera pagado por partes iguales entre acreedor y deudor. O sea, que yo encontré que es como muy raro y que el propósito era bueno, era como un propósito muy similar al que vimos en este estudio, pero que al final en una entrevista le decían como ya, pero tienen este proyecto que lo están creando en el Congreso, etcétera, ¿tienen algún tipo de estudio que avale de que esto funciona en mejorar como el bienestar de la población? Y dijo, no tenemos, fue el diputado Jackson, dijo, no tenemos ninguno, pero por teoría económica debería irnos bien. Entonces, a mí lo que... No, leí lo mismo, leí la misma entrevista. Es como un poco como... pucha, ¿para qué estoy haciendo, para qué me estoy como estudiando el ramo, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre eso y cuáles desafíos crees tú que como vienen para como el país en estos términos, como en poder calzar los intereses de los políticos con el interés de las personas y con la evidencia también, en un como ambiente que a mi parecer pareciera cada vez más populista, por todos los sectores, no solo tirándole basura a uno, por si acaso. Eso. Sí, o sea, yo la verdad, bueno, el proyecto de Giorgio, o sea, yo lo leí y como tú decís, como que está lleno de buenas intenciones. Entonces, o sea, es difícil como pensar que lo están haciendo como para un objetivo como no positivo, ¿cachai? Ahora, yo creo que varias de las como intuiciones detrás del proyecto como que despiertan dudas a nivel conceptual, ¿cachai? Tú decís, mira, esto no podría, ¿cachai? Como generar consecuencias inesperadas, etcétera. Y hubiera sido súper bueno que lo contrastaran con cómo se han hecho las cosas en otros países. Quizás lo han hecho, pero a mí me llamó mucho la atención, como lo abiertamente que le preguntaron, ¿tenías algo de evidencia para esto? Y dijo, no, nada, ¿cachai? Por último, podría haber dicho, no sé, revisamos la evidencia internacional, etcétera. Me llamó mucho la atención que eso fuera como una respuesta como aceptada, ¿cachai? Sobre todo en un tema tan sensible como este. Pero, sí, no sé. Y en términos de desafíos, la verdad que no sé, o sea, creo que está como tan agitado el ambiente que, o sea, me imagino que Pancho, la Mane, la Pascuala quizás nos pueden decir más, pero no sé cuánta voz están teniendo como los académicos o gente que está haciendo investigación hoy día al momento de diseñar política. Me imagino que no mucho, pero la verdad no sé. Ojalá que, o sea, han habido momentos de diálogo en los últimos años, eso seguro, pero el actual no es el momento más no sé, propicio para diálogo. Yo la verdad estoy medio perdido, como estoy un poco alejado en ese respecto. Oye, que yo, mira, Claro, como una puede cosa ser pero es dale que, tú. espera, para todo el mundo ya. Porque ya nos pasamos de la hora, entonces como hemos hecho otras veces, ya la clase terminó, de hecho yo voy a dejar de grabar. Si alguien se quiere quedar conversando con Ignacio, yo lo voy a hacer por lo menos feliz, ya, pero eso, ya, entonces, para que se sientan libre el resto para respetar un poco los horarios que a veces son complicados en estos tiempos de educación online, ¿ya? Eso.